Por favor, un fuerte aplauso para la Magíster Jani Barr. Muy buenos días a todos. Primero que nada, quisiera decirles que me siento sumamente complacida de estar aquí esta mañana, no únicamente porque el ambiente académico a mí me encanta y me siento como pez en el agua, sino porque la Universidad de Panamá es mi alma mater. Fue en la Universidad de Panamá donde yo empecé mis pininos en psicología, y lo que yo sé y lo que yo ejerzo se lo debo precisamente a todos esos profesores que con devoción me formaron durante todos los años de estudio que estuve en esta universidad. El tema que me toca compartir con ustedes hoy es la situación del abuso sexual en Panamá, la situación actual del abuso sexual en Panamá. Este es un tema sumamente complejo, es un tema sumamente difícil. Es un tema que de por sí debería tener una especialidad, porque tiene tantas aristas y porque se da puertas tan cerradas, que a nosotros como psicólogos y como clínicos nos toca averiguar y poder sacar, rescatar a los niños que están insertos en esta problemática que les succiona la felicidad, les roba su derecho de ser sanos y felices. Toda situación de abuso sexual es un acto que de violación de los derechos humanos y sobre todo de los derechos de niñez y de la Convención de Derechos del Niño, de la cual Panamá es firmante. El drama del abuso sexual es sumamente complejo. Nosotros podemos decir y ver, por ejemplo, en la televisión números, cifras frías que hablan de la proporción alarmante de abuso sexual en Panamá. Sin embargo, nosotros no estamos viendo la vivencia y el sufrimiento que tienen estos niños sometidos al abuso sexual. El abuso sexual infantil es solamente una de las tantas formas de violencia que se da contra la niñez. Nosotros, lamentablemente, tenemos una lucha tenaz que seguir para poder ser la voz de nuestros niños. Los niños en Panamá no solamente están siendo abusados sexualmente de una manera sumamente alarmante, sino que también están siendo castigados injustamente sin reconocer que sus conductas son propias del crecimiento y de la exploración del mundo, que es todo su derecho de hacer. ¿Qué pasa? En Panamá nosotros utilizamos todavía el castigo corporal. Para mí, como presidenta de la Fundación Unidos por la Niñez, he trabajado grandemente para concienciar a los padres de familia y a los docentes de la importancia de utilizar disciplina positiva y no caer en el abuso corporal. Y tampoco me gusta que me manden esos memes donde aparece la chancleta y la correa, porque eso es ofensivo para cualquiera persona que sepa cómo es la mentalidad y el desarrollo de un niño. El abuso sexual es un drama muy lleno de sufrimiento. Se da puertas cerradas. Muchas veces sucede en los mismos hogares y no nos damos cuenta. El abuso sexual, todos tenemos que ser agentes multiplicadores para llevar esa voz de sensibilización a nuestras familias, a nuestras comunidades, si trabajamos en escuela, a los docentes, para que entre todos podamos proteger efectivamente al niño. Nosotros vemos, por ejemplo, que los niños que sufren abuso sexual sienten no solamente su desarrollo y su proyecto de vida es violentado,
sino que también esos niños no van a poder tener una familia sana, porque muchas veces el abuso sexual es transgeneracional. Entonces vemos familias incestuosas que desde los abuelos se practicaban este tipo de conductas, de comportamientos abusivos sexuales. Para entender el abuso sexual infantil, yo seleccioné justamente esa imagen. Ustedes pueden apreciar en esa imagen la desproporción tan terrible que existe entre el adulto agresor y el niño, en este caso casi un bebé. Así se da el abuso sexual. En muchas ocasiones que yo he dado charlas en distintos lugares, yo les digo a uno de los caballeros que se pare arriba de una silla. Aquí no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ver ese desnivel nos hace entender la impotencia que sufre el niño cuando está siendo víctima de abuso sexual. ¿Qué posibilidades tiene ese niño? Realmente, ¿qué posibilidades de decir a alguien que le está sucediendo algo que no le gusta? Porque no sabe qué es abuso sexual, porque no entiende y no puede integrar el acto de abuso sexual, porque no ha sido tampoco educado dentro de la familia en manera de prevención para que sepa cuáles son las situaciones de riesgo de abuso sexual. Los niños, por eso es que luchamos para que exista un programa de prevención de abuso sexual en las escuelas, porque las familias no están pudiendo cumplir con su rol de protección de los niños de manera efectiva. Nosotros, por ejemplo, vemos... ¿Dónde está la cosa? Nosotros, por ejemplo, vemos que en Panamá déjenme ver un problema técnico aquí. Bueno, nosotros en Panamá vemos, por ejemplo, que no se reflejan, las estadísticas no reflejan absolutamente la realidad de los casos de abuso sexual infantil. Siempre existe un subregistro por las mismas características del trauma y nosotros vamos a ahondar un poquito en eso, porque yo no quiero entrar en números fríos de las estadísticas del Ministerio Público sin que ustedes... Sí, ya la tengo, ya sé. Sí, gracias. Sin que ustedes puedan sopesar qué es lo que inhibe las denuncias. Existen muchos factores que inhiben las denuncias. Y siempre, incluso en los países del primer mundo, donde se utilizan técnicas, tecnologías de punta en lo que es estadística, existe un subregistro significativo. Y cada caso denunciado debe multiplicarse por 10 para tener una idea al menos cercana a la realidad. ¿A qué se debe el aumento de las denuncias? El aumento de las denuncias se debe mayormente a la divulgación que hacen los medios. Los medios buscan, ¿verdad?, muchas veces situaciones que impacten a la comunidad, quizás buscan rating o lo que sea, pero nos conviene que sigan exponiendo ante la comunidad todos estos casos de abuso sexual. Y así vemos el fotógrafo que abusó de la niña y que la mató y que después se hizo parte del equipo de búsqueda. Así vemos al maestro que abusa sexualmente del niño o de la niña, etcétera, etcétera. También a las campañas de sensibilización, algunas aisladas, porque realmente tengo que decirles que no tienen el impacto que nosotros esperamos como sociedad. Que, por ejemplo, ha realizado CENIAF con la campaña Yo Te Creo, que estuvieron en Albrook Mall, qué sé yo, repartieron panfletos, tenían un librito como de cuento, que hablaba una abuelita con la nieta y que le explicaba el problema del abuso sexual.
Y también, no puedo dejarlo de mencionar, los esfuerzos en materia de prevención que trabajamos y de sensibilización que trabajamos en la Fundación Unidos por la Niñez. Yo le puedo decir que nosotros durante 2 años fuimos a 10 centros diferentes de salud a llevar el programa nuestro que se llama Charlas Fugaces. Charlas Fugaces es un programa de charlas breves, de 15 minutos. Esa charla se le da en los espacios de espera, que son espacios muertos. Cuando la mamá o la familia o la abuelita o el que haya llevado el niño al hospital, al centro de salud, perdón, porque también lo hicimos en el hospital del niño, está sentado muchas veces viendo noticias que a veces hasta en inglés se las ponen. Es decir, es un tiempo muerto. Nosotros hicimos un acuerdo con el Ministerio de Salud, solicitamos un permiso y asistimos a 10 centros de salud por año. Lo hicimos durante 2 años. Llevábamos 10 temas diferentes de prevención de abuso sexual infantil, de prevención de violencia contra la niñez, violencia emocional, de seguridad en el hogar, violencia física, cómo evitar el castigo corporal, disciplina positiva. Todo eso lo hicimos en 20 centros de salud durante 2 años seguidos. Aparte de eso, este año acabamos de culminar el programa, bueno, el año pasado empezamos el programa Lolita, una niña a salvo, que forma parte de un programa que se llama Niños a Salvo, que llevamos a 10 escuelas, donde participaron 4,000 niños y todos los docentes y padres de familia de cada escuela. Allí llevamos el programa de prevención de abuso sexual con 10 sesiones, que también puede alargarse a 20 sesiones. Establecimos una preprueba que entregamos al inicio del programa y ahora estamos recogiendo las pospruebas para ratificar que los niños aprendieron los conceptos. Hemos ido acompañando a los docentes en esta tarea de prevención de abuso sexual infantil y hemos descubierto que aún los adultos tienen mucho miedo ante el abuso sexual y que tienen mucho miedo de hablarle a los niños sobre abuso sexual. Muchos piensan que si le hablamos de abuso sexual, los estamos adelantando o los estamos asustando. Pero los programas que nosotros hacemos en la Fundación Unidos por la Niñez, todos los programas son programas que llevan de manera divertida el mensaje de abuso sexual sin asustar ni revictimizar al niño que haya sido abusado sexualmente. Para esto, que lo hacemos con voluntarios, que muchas veces son estudiantes de aquí, de la Universidad de Panamá, nosotros los capacitamos, los entrenamos durante una semana para que ellos puedan trabajar con los docentes de cada escuela. Visitando las escuelas nos hemos dado cuenta del desconocimiento tan aberrante que existe, incluso en los docentes en relación al abuso sexual. En una escuela, una docente se levantó y me dijo que nosotros, los psicólogos, éramos un poco exagerados cuando hablábamos del cuerpo y de que el niño tiene que cubrir su cuerpo y modelar la conducta de cubrir el cuerpo dentro de la casa. Porque ella, una muchacha como de 30 años, ella se bañaba con sus papás. Es decir, digo yo, en la piscina. Dice, no, yo me baño con mi papá en el baño y con mi mamá en el baño, porque uno no tiene por qué tener miedo del cuerpo. Entonces nosotros estamos bregando, estamos tratando con personas que realmente están muy desconectadas de lo que es el abuso sexual. Entonces, ¿qué sugerimos en esa escuela? Que no fuera ella la persona que impartiera el programa, porque una persona con esas limitantes no puede impartir el programa con coherencia, con la coherencia que los niños necesitan para aprender. Aparte de esto, nosotros estamos con las puertas abiertas de la Fundación recibiendo
todos los niños que llegan referidos de distintas fuentes para aportar tratamiento. Y si nos llaman de algún lugar, nosotros vamos y repartimos panfletos y damos charlas de prevención de abuso sexual. Si todos nos convirtiéramos en agentes multiplicadores, la historia quizás sería otra, pero las denuncias serían gigantescamente grandes. Porque si ahora nosotros nos asustamos con las denuncias, imagínense si realmente todos estuviéramos pendientes, cuidando a nuestros niños y sensibilizando en nuestros barrios. Antes de entrar a toda la temática de los números fríos estadísticos, vamos a revisar las razones del subregistro. Aproximadamente el 85% de los casos de abuso sexual permanecen ocultos y nunca se denuncian. Nunca se denuncian. Nunca salen de la casa, la institución o el lugar donde se perpetró. Y el niño nunca se atreve a hablar. ¿Por qué los niños no se atreven a hablar? ¿Cómo hay madres que después que el niño habla de un abuso sexual les dice, ¿por qué no me lo dijiste? Vamos a averiguar por qué no se los dice. Quizás no había un puente de comunicación. Quizás ese niño era castigado físicamente. Quizás ese niño fue educado para que obedeciera a los mayores. Todo eso influye. Se estima que únicamente el 15% de los casos de abuso sexual son reportados, son denunciados. Que de 3 personas adultas que han sido abusadas sexualmente, solamente una persona lo recuerda. Las otras 2 personas lo han bloqueado a través del mecanismo de defensa de represión para poder sobrevivir ante la angustia que representa el abuso. Se estima, por ejemplo, que 1 de cada 5 personas ha sufrido abusos sexuales durante la infancia, que eso representa el 20% de la población. Se estima que solo se denuncian un 5% de los casos de abuso sexual, y lo digo ahora por la divulgación y por el incremento de denuncias, pero antes se hablaba de un 2% de los casos de abuso sexual que se dan dentro de la familia y un 10% de los casos de abuso sexual que se dan fuera de la familia. Únicamente. Pero ¿cuáles son esos motivos que inhiben las denuncias? Primero, veamos las características del trauma. Para ver las características del trauma, para explorarlas un poquito, nada más tenemos que ver la imagen del fondo. El niño se siente aterrado, atemorizado, atrapado, se siente impotente, se siente sin recursos para salir de la situación de abuso. Todo esto forma parte del síndrome de adaptación al abuso sexual. El niño, para funcionar, utiliza este tipo de mecanismos, porque si no, si un niño está sufriendo incesto en su casa y es agredido en la noche, ¿cómo va a pararse a las 5 de la mañana para coger un bus, irse para su escuela? ¿Y cómo va a rendir dentro de ese salón de clases? Entonces el niño reprime el evento, guarda ese sufrimiento interno y utiliza la fantasía muchas veces para poder manejar su angustia. Nosotros vemos, por ejemplo, a niños que llegan a los 13, 14 años a la fundación diciendo que fueron abusados sexualmente, y cuando se trabaja con ellos, resulta que el abuso empezó cuando tenía 4 años. Porque yo me acuerdo que era cuando iba a prekinder a tal lado, que mi papá me llevaba, y empieza la historia. Entonces vemos que el niño
tiene pocas probabilidades de poder hablar del abuso sexual. Vemos también que el vínculo con el agresor, entre más cercano es el vínculo, más difícil es que el niño hable. A todo esto el niño también está sufriendo manipulación, coacción y amenazas. Si es un papá, el papá es el proveedor, el papá le dice, si tú lo dices me van a meter preso. Es decir, ese es en el mejor de los casos. Si tú lo dices me van a meter preso y no voy a poder comprarte tus cosas para que vayas a la escuela, vas a tener que ir a una escuela pública y no vas a tener que comer. Y tu mamá se va a quedar sola. Es decir, y el niño que no ha vivido, no ha tenido un programa de prevención de abuso sexual infantil, él le cree totalmente al agresor. Ahora, el niño es ingenuo, el niño le cree a los adultos. La dinámica de la familia incestuosa es otro problema. Generalmente la familia incestuosa es patriarcal con roles rígidos. Y la familia patriarcal con roles rígidos no permite al padre ser cuestionado. No permite. Yo nada más lo miro y él se calla. Si a uno lo miran y uno se calla, uno no está teniendo su derecho a participación ni a dar su opinión. Desde ahí están siendo violentados los derechos del niño. En esa familia incestuosa los límites son laxos. No existen límites fijos. El papá entra al cuarto, no trancas la puerta. Andan desnudos por la casa. Es decir, no hay ese tipo de límites que los niños necesitan para crecer de manera sana y para poder funcionar de una manera sana en la sociedad. Vemos también distorsiones cognitivas de la madre, en el caso que la madre, estamos hablando que el padre es el agresor. Ahora sabemos, por investigaciones que se han realizado, que los hombres abusan más de los niños que las mujeres, pero ambos pueden abusar sexualmente de un niño. ¿Okay? Entonces, las distorsiones cognitivas de la madre, hablando de que es una casa donde el padre o el padrastro es el agresor y la madre, la persona no agresora. La madre tiene racionalizaciones que la ayudan a manejar su angustia. La madre dice, por ejemplo, no, él la quiere mucho, lo que pasa es que él le gusta bañar a la niña, porque él se preocupa mucho por ella, porque ella no se baña bien. Entonces él entra al baño y como ella forma estas pataletas, yo no entro, yo lo dejo a él solito que la bañe. La madre ve a la hija salir del baño llorando, pero la madre no lo ve, porque la realidad es demasiado difícil para ella de verlo. Por eso la importancia de la sensibilización y de la concienciación de las madres, de los docentes, de las personas comunes dentro de la comunidad. También vemos, por ejemplo, que hay padres negligentes que ni siquiera saben cuáles son las conductas que abarca el abuso sexual. Y piensan que un papá que agarra a un niño de 10 años o un padrastro que agarra a un niño de 10 años y le enseña fotos pornográficas, lo está haciendo hombre. ¿Me explico? Y también se daba el caso de llevar a niños jóvenes a prostíbulos. Eso se daba mucho antes, espero que ya no se esté dando, para que tuviera su iniciación en materia sexual con una prostituta y no dejara preñada, como decían ellos, ¿verdad?, a una chiquilla de la edad de ellos. Pero la sexualidad tiene que descubrirse en conjunto, con el niño, la niña. Es decir, dos adolescentes tienen que descubrirlo solos. No pueden ser llevados donde una prostituta. Eso, gracias a Dios, yo pienso que eso ha bajado muchísimo. Estos padres negligentes no le prestan atención a esas conductas y no ponen denuncias de abuso sexual. También hay temor al escándalo en muchas familias. Las familias dicen, no, licenciada, yo quiero que usted trate al niño, pero me le dé terapia nada más, pero por favor no ponga la denuncia. Si él ya ha dicho que no lo va a hacer más.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nosotros en la Fundación exigimos, para poder tratar a un niño en cualquiera de nuestros programas, si es un caso de abuso sexual infantil, que venga con la denuncia puesta. La denuncia es terapéutica, porque desde que uno de la familia se para firme y dice, yo voy y pongo la denuncia, tranquila hija o tranquilo hijo, yo voy a dar la cara por ti y este tipo te las paga y no te toca más. Desde ahí empieza el niño a empoderarse, de que empieza a sanar, de que hay alguien ante quien yo soy importante y a tener coherencia de su mundo. El temor al escándalo es indistintamente, sobre todo en las clases sociales de mayor poder adquisitivo. Llegan con miedo al escándalo. Yo simplemente digo, bueno, si el caso es de abuso sexual, yo tengo que denunciar. Y recordemos que por mandato nosotros tenemos que denunciar. Mandato legal. Sospecha de abuso sexual y nos exime la ley si se comprueba que no ha sido así. También hay miedo a la reacción y a las represalias del agresor y de su entorno, es decir, de personas allegadas al agresor, porque muchos agresores tienen armas, entonces están armados y sienten terror, sienten miedo de que el agresor pueda hacer un daño a la persona que denuncia. También los niños desconocen sus derechos y desconocen cuáles son las conductas abusivas. Entonces, si una persona, una nana, que baña al niño o a la niña se queda restregándole sus genitales para que estén bien limpios y se queda restregando los genitales, es decir, el niño no sabe que esas son partes que no se deben tocar, que él debe aprender a temprana edad, muy temprana edad, 3 años y medio, 4 años, a bañarse solo y a ser únicamente supervisado sin ser manoseado. ¿Qué pasa? Muchos niños desconocen esto y están siendo abusados y se sienten incómodos, pero le han dicho en la casa, tienes que hacerle caso a la nana, tú no puedes decir nada, tú tienes que ser siempre obediente con los adultos. También hay una percepción negativa y hay una desconfianza de la justicia. Ay, no, subir y bajar escaleras. ¿Para qué? Para que no le hagan nada. Después uno lo ve por ahí y capaz que me mete un balazo. Entonces sienten mucha desconfianza ante la justicia. Y hay mucha dificultad de probar el acto abusivo. Recordemos que en el abuso sexual muchos actos de abuso, muchos comportamientos abusivos sexuales no dejan huella. Cuando dejan huella, los que dejan huella son los menos. Muchas niñas no son defloradas, sino manoseadas y tienen otro tipo de conductas de abuso sexual que incluso pueden ser sin contacto físico, masturbarse frente a la vista del niño. Y como hay dificultad para probar, los familiares destruyen la intención, familiares allegados e incluso personas de la misma justicia. Pero ¿qué le hizo? Pero eso. Es decir, muchas veces ellos mismos desaniman a la madre o al padre que va a poner esta denuncia. Y el secretismo de las instituciones, sobre todo cuando el abuso sexual se da en las escuelas o en las iglesias. Hay mucho secretismo. No, esto no puede salir de aquí. No, llámame a la mamá. Esto lo tratan de una manera hermética, lo manejan con sus medidas internas y nunca llega la denuncia a la justicia como debería ser. En datos estadísticos vemos que el 20% de la población ha sufrido abuso sexual infantil. Panamá tiene una población de 4.098.000 personas. De estas personas, si calculamos un 20%, podemos decir que 819.600
personas han sido abusadas sexualmente. La población infantil representa el 34% de la población. En Panamá hay 1.300.000 niños y adolescentes entre edades de 0 a 17 años. Veamos las estadísticas. En el 2017 se hicieron denuncias de 2.218 casos de abuso sexual de niños entre 0 y 17 años. Si esto lo llevamos a días, fueron 6 casos diarios. Si esto lo multiplicamos por 10, y yo diría que puede ser hasta por más, pero bueno, digamos por 10 porque eso es lo que dicen todos los expertos, serían 60 casos diarios. En el 2018 se denunciaron 6.256 casos de abuso sexual entre 0 y 17 años. Esto da un total, si lo llevamos a días, a 17 casos diarios. Pero en lo que va del 2019, que estamos empezando el año, nosotros estamos viendo una cifra alarmante. 1.033 denuncias de casos de abuso sexual entre 0 y 17 años. Esto quiere decir que hay 43 casos al día. Eso es bastante. Para poder entrar a conocer un poco más las estadísticas del Ministerio Público, veamos, porque ellos lo distribuyen en distritos judiciales. El primer distrito judicial está conformado por Darién, la comarca Emberá-Gunán, la comarca Guargandí, Madugandí, la comarca Gunayala, Panamá Centro, Panamá Oeste y la provincia de Colón. El segundo distrito judicial está conformado por las provincias de Coclé y Veraguas. El tercer distrito judicial por la comarca Nave-Buglé, Chiriquí y Bocas del Toro. Y el cuarto distrito judicial por las provincias de Herrera y Los Santos. Veamos las estadísticas del Ministerio Público. Según el Ministerio Público, en este cuadro, el número de denuncias total de todos los distritos judiciales fueron de 5.857 denuncias del 1 de enero a noviembre del 2018. El primer distrito judicial, ¿recuerdan cuál era? Panamá, Colón, las comarcas, Darién. Allí nosotros vimos 3.235 denuncias. De estos casos, hubo 36 casos que estaban en sumaria de averiguación, es decir, todavía no habían sido introducidos dentro de la cifra que arropa todo lo que son las denuncias. El segundo distrito judicial, que es conformado por Coclé y Veraguas, nosotros vimos que se dieron 832 denuncias y uno de los casos estaba en sumaria. Del tercer distrito judicial, que lo conforman Bocas del Toro, Chiriquí y la comarca Nave-Buglé, se dieron 1.491 denuncias. Ahora, recuerden que en las comarcas
el problema del abuso sexual es terrible, terrible, porque culturalmente, es decir, es primero que en la parte de información de lo que es abuso sexual y derechos del niño están totalmente excluidos. Ellos tienen su propia ideología, su propia forma de vida, y el abuso sexual no lo perciben de una manera tan terrible como lo percibimos nosotros, no lo ven como si fuera una agresión. Entonces nosotros ahí hay que hacer un trabajo muy grande en lo que son las comarcas. Y en el cuarto distrito judicial se vieron que el cuarto distrito judicial que compone el distrito, las provincias de Herrera y Los Santos, se vieron 299 casos, quedando 7 en sumaria. Ahora, las denuncias a nivel nacional del 1 de enero al 28 de febrero del 2019 son muy alarmantes. Nosotros vemos, por ejemplo, que el primer distrito judicial se dieron 564 casos, que en el segundo distrito judicial se dieron 145, que en el tercer distrito judicial se dieron 270 y que en el cuarto distrito se dieron 54 casos, haciendo un total de 1.033 casos en únicamente 2 meses del año. Si los multiplicamos por 10, entonces, otro problema, se me olvidó pasarla, otro problema muy grave es el problema del embarazo en adolescentes. Los embarazos de adolescentes representan una cifra realmente alarmante. Primero que el 70% de estas niñas han sido embarazadas por hombres mayores de 20 años. Muchos, es decir, el 70%, si vemos el desnivel de edad, entra en lo que es abuso sexual. Porque por más que un adolescente de 13 años se crea que está enamorada y consienta, no tiene edad para consentir un acto de contenido sexual. Eso es bien importante que lo tengamos claro. Esta cifra de 10.440 adolescentes adolescentes embarazadas representa el 30% de todos los embarazos a nivel nacional. ¿Y cuál es el problema realmente con el embarazo de un adolescente? Deserción escolar, se suspende su proyecto de vida, se refuerza el ciclo de pobreza y el ciclo de maltrato, porque una madre de 10 años, yo he visto madres de 10 años, no puede criar un niño porque ella tiene que ser terminada de criar. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos un problema gravísimo que no se le ha prestado la atención debida. En el 2018, por ejemplo, se presentaron 528 casos, más que en el 2017. En el 2014 al 2018 se dieron 53.361 chicas embarazadas entre los 10 y los 19 años. Es decir, ¿qué puede hacer una madre de 10, de 11, de 12? Una de cada 5 embarazadas es una adolescente. Y estas cifras son únicamente las que reporta el MINSA, porque esto no está incluyendo las niñas embarazadas que fueron atendidas en clínicas privadas ni en los hospitales del Seguro Social. El 70%, como dije hace un momento, han sido embarazadas por hombres mayores de 20 años. Y hay hombres hasta de 60 años que han embarazado adolescentes. Y cuidado que más.
Aquí vemos, por ejemplo, en el otro cuadro, la proporción de las adolescentes embarazadas en el país entre los 10 y 19 años que ingresaron a control prenatal únicamente en entidades del Ministerio de Salud. En el 2014, 10.735, en el 2015, 10.976, en el 2016, 11.298, en el 2017, 9.912 y en el 2018, 10.440. Esta imagen nos muestra como una síntesis de la problemática del embarazo. En Panamá, 34.236 mujeres entraron a control prenatal en distintas instalaciones del MINSA. De ellas, 10.440 fueron adolescentes. En el 2018, el 45% de esas chicas entre 10 y 19 años fueron embarazadas, fueron atendidas por el MINSA en distintas entidades de salud del Ministerio de Salud. Las jóvenes que fueron atendidas en las instalaciones de APLAFA dictan 2.667, con un promedio anual de 533 casos de niñas embarazadas. Y no estábamos contando a APLAFA en las estadísticas tampoco. Está APLAFA, que quedaron por fuera, está todos los hospitales privados y están también todos los hospitales del Seguro Social. Ahora, 900 embarazos en menores se registraron en Bocas del Toro. Bastantes. Esta cifra representa el 45.2% de los embarazos en toda la provincia de Bocas del Toro, según el MINSA. Es decir, casi la mitad de los embarazos en Bocas del Toro son de niñas y adolescentes. Áreas, por ejemplo, como la comarca Nave, Buglé, 1.872 casos. San Miguelito, 1.752. Chiriquí, 1.584 casos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Panamá? ¿Por qué nos hemos olvidado de nuestros niños? ¿Por qué nos olvidamos de la inversión social, que es tan básica para que progrese un país y progrese una sociedad? Urgen políticas públicas de educación sexual y reproductiva. Se embarazan 27 niñas al día, mientras las autoridades temen el castigo del voto y no hacen nada por implementar un programa de prevención de abuso sexual infantil y una ley de educación sexual y reproductiva. Tenemos algo terrible también. Ahora, yo no traje las estadísticas del porcentaje de los niños y de las niñas que han sido infectadas con HIV y SIDA, es decir, a través de abuso sexual, pero también son altas. El SIDA es la tercera causa de muerte de personas entre 15 y 24 años. Nuestros jóvenes, nuestros niños necesitan educación sexual. Las familias no están pudiendo dárselas. El proyecto de ley 61 del 2014 reposa en una gaveta en la Asamblea Nacional. Desde el 2008 se está luchando porque se implemente una ley.
y se adopten políticas públicas para la prevención y la promoción de la salud integral, incluyendo la educación sexual. Pero no hemos podido lograr con ninguno de los gobiernos que ha subido. Este proyecto de ley no pasó de segundo debate y ahí murió. Hay que retomar ese proyecto de ley, porque este proyecto de ley 61 se le modificó mucho a lo que se presentó en el 2008, pero este proyecto de ley 61 fue un acuerdo que se hizo, surgió de un acuerdo, del acuerdo entre varias partes, incluyendo la Fundación Pro Familia, incluyendo distintos grupos sociales de la sociedad civil y religiosos, incluyendo autoridades de distintas entidades regentes de la salud de los niños y de las niñas de este país. Pero no ha pasado nada. Hasta ahora. Necesitamos medidas concretas, que el gobierno tenga medidas concretas para trabajar este problema. Necesitamos un sistema de garantías y protección integral de los derechos de niñez y adolescencia para prevenir, que sea obligatoria la prevención de abuso sexual en las escuelas. La familia no está pudiendo hacerlo. La familia también tiene sus vacíos de educación en el tema. Tenemos que incentivar las denuncias. Ustedes van a ser profesionales de salud, muchos de estos estudiantes que están escuchándome hoy. Tenemos que denunciar, ser valientes y denunciar. No me pregunten cuántos casos yo he denunciado, porque no traje las estadísticas tampoco. Pero en 25 años que llevo trabajando el tema, he denunciado muchísimos casos de abuso sexual. Y en un caso se me amenazó. Ya voy. En otro caso se me hostigó también, pero aquí estoy y lo sigo haciendo. Tenemos que poder restituir los derechos violentados de nuestra niñez y fortalecer los servicios especializados de las víctimas, a las víctimas. Debemos instalar líneas gratuitas de atención para asesoramiento y acompañamiento, y no que siempre esté ocupado, o que nadie contesta, o que la persona que contesta no tiene el entrenamiento para poder acompañar al niño, porque esa vez que llama puede ser la única vez que el niño se atreva a hablar. Eso es lo más importante que sepamos, que el niño no se va a atrever, dije, ay, me voy a atrever a hablar ahora y voy a hablarlo mañana y pasado mañana también. No, de repente agarró valor un día y ese día hay que aprovecharlo, ese instante hay que aprovecharlo. Y además, nosotros tenemos también que trabajar contra la pornografía infantil y la explotación comercial. Ya yo estoy terminando. ¿Obstáculos para proteger efectivamente a la niñez? Sí, tenemos. El primer obstáculo, desinterés de los gobiernos y temor al castigo del voto político. Las políticas públicas de Panamá no han dado prioridad a la atención de los niños, niñas y adolescentes que sufren abuso sexual infantil. Y esto data de muchos gobiernos atrás, porque el abuso sexual siempre ha existido. Las instalaciones gubernamentales garantes de la protección de la niñez y de la familia no tienen presupuesto para programas de prevención ni de tratamiento de abuso sexual. Esto es inaudito. Y no dan respuesta a los múltiples casos que se dan dentro de la nación. Se han hecho esfuerzos recientes. Por ejemplo, el Código Penal, se endurecieron las penas en el Código Penal, y eso sucedió en el 2018, para todas las personas que cometen delitos sexuales. La ley, por ejemplo, la ley 625, se acaba hace poquito, el mes pasado, se acaba de ratificar por el presidente,
de hacer ley de la República, y esto hace un registro de todas las personas que han sido condenadas por un delito contra la libertad sexual. Se estableció en esta misma universidad, que tuve el placer de asistir, se instauró el Observatorio de Explotación Sexual Comercial de niños, niñas y adolescentes. Todo esto sucedió este año. Y quiero compartir con ustedes también que el Ministerio de Educación está trabajando en unas guías para niños y niñas de educación primaria en materia de sexualidad y afectividad. Esperamos que este año salgan esas guías, porque los niños la necesitan. Y esas guías van a ser para el docente, pero van más o menos a orientar al docente en qué actividades puede hacer dentro del salón de clases para prevenir el abuso sexual. Y quiero, por último, compartir con ustedes que mi nuevo programa de prevención de abuso sexual infantil. El primer programa se llama Lolita, una niña a salvo. Este programa, como ya los niños conocen a Lolita, se llama A Salvo con Lolita. Este programa consta de 5 libros. Hay un libro para preescolar, porque no todos los niños tienen que recibir el mensaje de la misma manera. Todos los libros han sido planeados de acuerdo a su edad de desarrollo. Hay un libro para preescolar, uno para primero y segundo grado, uno para tercero y cuarto y uno para quinto y sexto. Y por último, el del árbol solito que está abajo es para los docentes. No he hecho todavía el lanzamiento del programa, pero esto está acabadito de salir del horno, con toda la esperanza de que muchos niños puedan llevar el mensaje de prevención, que aumenten las denuncias y que podamos hacer valer los derechos de los niños. Un niño feliz es un niño con derechos. Por favor, hagamos que sus derechos se cumplan. Seamos agentes multiplicadores y llevemos el mensaje que hemos compartido hoy para que menos niños sean abusados sexualmente cada vez. Muchas gracias.